Gerardo Toledo Coutinho. Experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes, bienvenidos a su emisión de Chiapas a diario, que se transmite este 10 de junio del año 2014. Un saludo a nombre de nuestro director general Gerardo Toledo Coutinho para todos aquellos que nos sintonizan a través de la más galletuda de la 93.5, de Radio Estéreo, de la Yajalonteca, pues de todos aquellos que nos sintonizan a través del internet. Este programa se transmite desde la cabina del Diario de Chiapas, desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Un saludo para todos los que nos escuchan. Y este día, 10 de junio, aunque yo quisiera comenzarlo con mucha alegría y con mucho optimismo, Armando, no cabe duda que las cosas en el país, en el estado y en Tuxtla Gutiérrez, las cosas están tomando un sesgo muy interesante. Hoy por la mañana se celebró una reunión con autoridades de salud, y en esta reunión con autoridades de salud se observó un panorama muy preocupante para todas aquellas escuelas que enseñan sobre todo enfermería. Hay una crisis muy severa que ha presentado pues la estructura de la Secretaría de Salud. Esta crisis tiene que ver con los espacios para las prácticas escolares y tiene que ver también con el servicio social. Antiguamente los estudiantes podían, durante el ciclo semestral y anual, podían desarrollar sus prácticas escolares en los hospitales, en los centros de salud, y bueno, todo transcurría con mucha normalidad. Hay que recordar, Armando, que la educación de este tipo de carreras, enfermería o medicina, pues tiene que hacerse en un buen porcentaje en la práctica, es decir, en los espacios dedicados para esta práctica, que son los hospitales y los centros de salud. Y también anualmente la Secretaría de Salud liberaba un número determinado de becas, un dinero muy, muy modesto, pero que servía para financiar el servicio social de los estudiantes de salud. Este año ya por el crecimiento, yo recuerdo que hace apenas 3 años autorizaron la apertura de 20 escuelas privadas de licenciatura en enfermería. O sea, sin piedad, 20 escuelas privadas. O sea, quienes lo autorizaron no observaron que iban a haber estos problemas para las prácticas escolares. Ahora las unidades de la Secretaría de Salud están plagadas de estudiantes de escuelas privadas, y las escuelas públicas están siendo desechadas de estos espacios. Entonces, quién sabe cuál vaya a ser la solución, pero por lo pronto el problema es muy severo porque muchos se van a quedar sin posibilidades de prácticas escolares y otros tantos se van a quedar también sin posibilidades de hacer el servicio social. Es un problema muy serio porque son varios miles de estudiantes que van a entrar en ese problema de la crisis de las prácticas y del servicio social en el sector salud. Quién sabe cómo le vaya a hacer la Secretaría de Salud, pero alguna medida debe de tomar, porque de otra manera pues las cosas se van a volver muy críticas para aquellos que estudian enfermería o medicina. Déjame comentarte, Armando, que esto ya se observaba que iba a pasar. Sin embargo, a nadie le ha interesado medir cuál es el alcance de estar abriendo y otorgando permisos para la apertura de nuevas escuelas de enfermería sin prever espacios de práctica, sin prever servicio social. El problema es que tú puedes tener muchos abogados, muchos administradores de empresas, muchos informáticos. Ellos no necesitan ir a la práctica, porque además si ponen en riesgo un sistema computacional o ponen en riesgo la libertad de una persona o el patrimonio de una persona, pero una enfermera o un médico tienen necesariamente que ir a los centros de salud y a los hospitales, porque ahí es donde se entrenan para preservar la integridad y la salud de las personas. Este es el problema central de esta mañana, que pues todos los que fueron a la reunión
salvo los algunos representantes de CONALEP que se manifestaron preocupados y que hicieron saber su preocupación del sector salud, los demás salieron simplemente decepcionados, pero sin posibilidades de espacios clínicos para las prácticas y sin posibilidades del servicio social. ¿Cómo la ves, Armando? Muy buenas tardes, maestro Jorge Enrique, muy buenas tardes a usted que nos hace el favor de acompañarnos. Este día, 10 de junio del 2014, bueno, lo que tú estás poniendo, el tema que estás poniendo en la mesa, definitivamente que sí es difícil, ¿verdad? Yo recuerdo que en una ocasión la Secretaría de Educación, en base a demandas de los muchachos y muchachas que egresaban de 2 o 3 universidades aquí en Tuxtla Gutiérrez, sobre de la escuela de enfermería, de escuelas de enfermería especializadas en enfermería, se decían, resulta que no tenían permiso para tener ese tipo de carreras y ni para abrir este tipo de escuelas. Sin embargo, las abrieron y las enfermeras 3 o 4 años cursaron la carrera y al final de cuentas no les dieron el título, ¿verdad? Tuvo que intervenir la Secretaría de Educación, pero aquí hay el problema, ¿por qué no intervino antes? Si hubieron denuncias desde un principio, ¿verdad? Sin embargo, la Secretaría de Educación en ese tiempo, hace 10 años, no intervino para nada. Déjame decirte, Armando, que esta crisis de espacios de prácticas clínicas y de servicio social, si no es atendida y resuelta, va a arrojar un destape de la cloaca, tanto en Secretaría de Educación Pública como en la Secretaría de Salud, porque son las dos entidades institucionales que son las que autorizan la apertura de las escuelas. Bueno, pues verá, ¿cómo la ves? Nos vamos a tener otro dolorcito Así de cabeza más, pero aquí frente a unos jóvenes que en un momento más vamos a platicar con ellos, ¿verdad? Hoy 10 de junio, no se olvida, las marchas en la Ciudad de México salieron. Recordemos que este día 10 de junio se cumplen ya 43 años de que un grupo paramilitar conocido como Halcones reprimió una manifestación de estudiantes en las que murieron y desaparecieron decenas de jóvenes. Se llegó a hablar hasta de 120 muertos, dice la nota. Fue en 1966 el coronel Manuel Díaz Escobar fue enviado por el entonces secretario de Gobernación Luis Echeverría al departamento del Distrito Federal para crear el grupo paramilitar Los Halcones, financiando por el gobierno y encabezado por el regente capitalino de aquella época, Alfonso Martínez Domínguez. Su labor era reprimir cualquier manifestación de todo movimiento que criticara al gobierno. Bueno, pues el 10 de junio del 70, ¿verdad? Creo que sí, del 71 creo que fue, hace 43 años este 10 de junio salieron los halconazos, ¿verdad? Y pues claro, yo era joven en ese tiempo, yo estudiaba en la Boca 5 Ciudadela y no fui a la manifestación porque verdaderamente Dios es grande, porque iba yo a ir a la manifestación, pero ese 10 de junio estábamos convocados todos los estudiantes de todas las escuelas para esa marcha. Era una marcha parecida a la que se hizo el 4 de octubre, pero pues fue el halconazo, salieron los halcones y hay jóvenes que hasta esta fecha no aparecen, ¿verdad? Fíjate que tomando otro tema ya pasando a otro tema, el del 10 de junio es muy importante, sí, pero también, fíjate que los curas se meten en cada enrollo. ¿Ah? Gregorio López Jerónimo, el párroco de Apatzingán, quería ser presidente municipal. Bueno, primeramente tenía que ser candidato a la presidencia municipal de Apatzingán, ¿verdad? Alguien le jaló las orejas y en una entrevista indicó que ya se va a retractar, que ya no le interesa ser candidato o ser presidente de la presidencia municipal de Apatzingán. Bueno, ahí hay un impedimento constitucional que cualquiera que desee ocupar un cargo de representación popular
pues no puede ser un pastor o puede ser... Sí, estoy de acuerdo contigo, hay un impedimento, sí, pero eso no les impide que deseen. No, claro. No pueden ser definitivamente, pero sí deseaba él ser el candidato a la presidencia municipal del lugar, a lo mejor iba a colgar las sotanas, ¿verdad? Pues totalmente. La sotana. Claro. Pero hay un escándalo en estos momentos, fíjate que el ex vocero del Arzobispado de León, el presbítero Jorge Raúl Villegas Chávez, fue requerido por un juez de oralidad por una demanda de paternidad con el fin de que reconozca a una hija de casi 9 años y cumpla con dichas obligaciones. El padre Villegas fungió como vocero y fue una de las personas más cercanas a José Guadalupe Martín Rábago durante los años en que este fue obispo de León, Guanajuato, y posteriormente arzobispo de la Arquidiócesis del Bajío, nombramiento que recibió en 2006, además de que fue el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El padre Villegas fue integrante de la comisión pastoral que se encargó de organizar y recibir la visita del Papa Benedicto XVI a fines de marzo del 2002. Ahora es requerido a que reconozca una paternidad de una hija que tiene de casi 9 años y cumpla con las obligaciones de padre. Pues esto es muy popular ya en el clero. Yo creo que ya debería de acabar con el asunto del celibato y empezar el Papa a modificar las cosas. Pero nos vamos a una primera pausa, Armandito. ¿Verdad que nos vamos a una primera pausa? Usted escucha Chiapas a diario. La escena global de la información.